permanezca en nuestras vidas. Señor, esta es la oración, Señor, que pedimos, Señor, por Santiago, Señor, y por su familia, Señor, en esta pérdida. Que ellos pongan su mirada en ti, Señor, y que puedan confiar plenamente en que tú estás en control de la situación. Lo mismo, Señor, pedimos por la vida de la mamá de Pedro, Señor, para que ella reciba una pronta recuperación. Y que más que una pronta recuperación, Señor, ella esté aferrada a ti y esté cimentada en tu verdad, Padre. Así que ponemos, Señor, este tiempo delante de ti, ponemos el tiempo de la predicación y te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que es expuesta y la que habla a nuestros corazones. Que nosotros podamos experimentar, Señor, siempre, Señor, que es tu palabra viva y eficaz, que corta, Señor, y que penetra hasta nuestros corazones y que va un poco más allá de nuestros corazones y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, con el propósito de que nosotros seamos confrontados y veamos la realidad, Señor, a la cual nos estamos enfrentando. Así que, Señor, te pido, Señor, que en todo tiempo sea tu palabra, Señor, expuesta, que tú seas exaltado, que Cristo sea glorificado y que nosotros, Señor, vivamos una vida santa delante de ti. Ponemos, Señor, este tiempo en tu presencia, en Cristo Jesús. Pues hermanos, les pido que me acompañen a Gálatas capítulo 5 y como hemos visto anteriormente, ya vimos los capítulos 1 al 4, vimos sus divisiones, cómo el apóstol Pablo está trabajando en la vida de los Gálatas para convencerlos de una sola verdad y llamarlos de una manera insistente, diciéndoles, no se dejen engañar. Cada vez que nosotros pensamos en estas palabras, no se dejen engañar, las mismas palabras que el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas serían las mismas palabras que nosotros también experimentaríamos. No nos dejemos engañar. A través del tiempo y a través de la historia nosotros hemos podido ver cómo personas se han introducido dentro de la iglesia para contaminar la fe de los escogidos. Cómo a través de la historia nosotros hemos podido ver cómo la palabra es la única que ha traído la claridad al pueblo de Dios. Así que no nos dejemos engañar. No pensemos que son las predicaciones bonitas, las predicaciones que tocan las emociones, las que nos van a llevar a una relación con Cristo. Sino es la palabra la que está trabajando en nuestras vidas y la que nos está mostrando la manera en que nosotros debemos vivir. Nada más lo va a hacer. Así que con esto en mente, el título de la predicación es hay un llamado y el llamado es a estar firmes con la firmeza que da Cristo. Parece que un título muy largo, pero es el pensamiento que nos está trayendo todo este capítulo, el capítulo 5 y el 6. Nos va a dar ese constante mensaje, es estar firmes en la firmeza que Cristo nos da. No hay otra firmeza, no hay otra base más sólida, no hay otro fundamento en el cual nosotros podamos estar firmes. Así que si me acompañan a Gálatas capítulo 5, versos 1 al 14. Y por reverencia a la palabra, pues se pueden poner de pie. También para yo poder saber si están atentos. Gálatas capítulo 5, verso 1 nos dice de esta manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pueden sentarse. Anteriormente vimos, y ya lo dije antes, que Pablo hace una fuerte exhortación a los Gálatas a no dejarse engañar. Y también hemos visto la división de los capítulos 1 al 4 y la manera en cómo Pablo los dividió. Y hoy empezaremos viendo el capítulo 5 y 6, que es la manera en que los cristianos deben vivir. Así que ya vimos en los capítulos 1 y 2 la defensa del apostolado de Pablo, en los capítulos 3 y 4 la evidencia que Pablo da acerca de la justificación por la fe, y ahora vamos a ver la vida práctica en cuanto a vivir una vida por fe, justamente. Ahora, en estos capítulos el apóstol Pablo anima a los creyentes a que empiecen a vivir vidas santas que glorifiquen a Dios. Ahora, esto no es nada raro, esto es lo que nosotros escuchamos domingo tras domingo. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos llamados? Pues vivir vidas santas que glorifican a Dios. Un hijo de Dios no puede vivir de otra manera. Un hijo de Dios no puede vivir en un estándar más bajo que ese. El estándar que Dios le ha dado a sus hijos es que vivan santos como Él es santo. Ahora, eso es lo que nosotros debemos entender. Eso fue lo mismo que entendieron los Gálatas y es lo mismo que han entendido los cristianos a través de la historia. No hay otro mensaje. Eso es lo que nosotros vemos que Pablo le está diciendo a los Gálatas en el capítulo 1, verso 6. No hay otro evangelio. El evangelio siempre ha sido el mismo. Así que con eso en mente, pues nosotros pensemos la manera en que nosotros empezamos a vivir, porque hoy quiero enfocarme solamente en el verso 1. Y solamente en la primera parte del verso 1. En verso 1 dice: estad pues firmes en la ¿qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, de ese versículo vamos a tomar la palabra firmes, porque hay tanto contenido en esta palabra que nosotros deberíamos indagar un poco más acerca de esto. Así que la palabra griega que traducimos firme significa sólido. Es decir, en cuanto a la fe, el creyente debe estar sólido e inconmovible. Es algo que nos dice esto, el diccionario. Pero vamos a ir un poco más allá del diccionario. Vamos a ir un poco más allá de los comentarios. Ahora, en
¿qué tienen que hacer los suyos? Apartarse de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El mensaje es claro, ¿ven? Es un mensaje claro, es un mensaje que los hijos de Dios deben entender. Entonces, cuando hablamos acerca de los hijos de Dios, pues nosotros debemos entender qué significa ser un hijo de Dios, qué significa estar firme en la fe o en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero esto no es la única vez que aparece esta palabra en la Biblia, porque Pablo utiliza la palabra firme también como una directriz y lo hace con el sentido de animar a los hermanos. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:58, Pablo les dice a los creyentes: por tanto, amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ven? Otra vez aparece la palabra firmes. Ahora, ¿por qué les está diciendo firmes? Lo vuelvo a repetir: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en el capítulo 16 de la misma carta a los Corintios, en el verso 13 dice, él los exhorta a estar firmes, dice: estar alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Ahora, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. En Efesios capítulo 6, 11, los creyentes son exhortados a vestirse con toda la armadura de Dios para estar ¿qué? Firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas de Satanás y para poder resistir el día malo. Y a los creyentes de Colosas les dice que su firmeza es la evidencia de su salvación. Así que acompáñenme a Colosenses capítulo 1. Vamos a empezar desde el verso 21. ¿Están conmigo? Colosenses capítulo 1, verso 21 en adelante. Dice: y a vosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes son esos vosotros? En este tiempo nosotros, pero en ese tiempo era la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 1, versos 21 en adelante, para los que no lo han encontrado. ¿Ok? ¿Ya está en la pantalla? No, todavía no. Ok. Hoy tenemos problemas técnicos. Ahora sí. ¿Ok? Para los que les gusta ver más la pantalla, vamos a ver este pasaje poco a poco. Así que dice: y a vosotros también, ¿qué erais en otro tiempo? ¿Qué? Extraños. ¿Y qué? No solamente éramos extraños, éramos ¿qué? Enemigos de quién. ¿Enemigos de quién? De Dios. Así que éramos extraños y enemigos de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente. ¿Qué nos caracterizaba? ¿Cuáles eran las características que nos mostraban que éramos enemigos de Dios? Pues haciendo malas obras, es claro. ¿Ven? Ahora os ha reconciliado. Verso siguiente, 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros ¿qué? ¿Cómo nos va a presentar Él? ¿Cuál es la característica de los hijos de Dios en la firmeza? Que Él nos va a presentar ¿qué? Medio santos, 3/4, well done. ¿Cómo nos va a presentar Él? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Ven? No hay otra característica que nos pueda definir. Entonces nos sigue diciendo: a presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora, noten estas 3 características que están implicando una sola cosa: hijo de Dios. Cada vez que hablamos de alguien irreprensible, cada vez que hablamos de alguien santo, cada vez que hablamos de alguien que no tiene ¿qué? Mancha,
se está hablando acerca de un hijo de Dios. Parece que fuera una utopía, parece que eso no existiera, parece que en nuestros tiempos eso fuera algo como ir a ver un elefante rosado con alas de mariposa. Parece que si hablamos acerca de eso, no sé los que vieron la película de Narnia, pero de todos esos animales raros que salían, parece que eso fuera el cristianismo hoy en día. Parece que no nos viéramos en esa realidad, pero lo que Pablo nos está diciendo, que la firmeza de lo que nosotros queremos y del llamado que el Señor nos hizo es que estar santos y irreprensibles y sin mancha delante de Él. Sigue diciendo el versículo. ¿Qué nos sigue diciendo el versículo? Verso 23. Si en verdad ¿qué? Si en verdad ¿qué? Permanecéis fundados y firmes ¿en qué? En la fe. Ahora, noten que esa condicional tiene un peso grande. No se trata de decir que soy cristiano, no se trata de decir que yo un día conocí al Señor, no se trata de decir, bueno, yo un día le entregué mi vida a Cristo. ¿Y dónde está la vida cristiana que estás viviendo? ¿Dónde está el ser irreprensible? ¿Dónde está el ser sin mancha? ¿Dónde está el ser santo delante de Dios? Porque ven, no se trata solamente de entregar la vida a Cristo. No se trata de solamente creerlo de una manera mental, que un día yo hice una oración de fe. No se trata de llevarla al punto en el cual yo puedo decir, es que mi vida cristiana yo la vivo a mi manera. No solamente hay una manera en la cual nosotros debemos vivir, es una manera en la cual la palabra lo está estableciendo. No soy yo el pastor o el pastor Jesús que lo está estableciendo. No es ninguno de los predicadores que vienen también a predicar que están estableciendo ese estándar. Es Dios el que estableció ese estándar. El estándar de vida para un hijo de Dios es santo, irreprensible y sin mancha. No delante de los hombres, delante de Dios. Porque nosotros podemos mentirle a las personas, nosotros realmente le mentimos a las personas. Cada vez que le preguntamos a un hermano, ¿cómo estás? Bien, por la gloria de Dios. Pero nos mentimos a nosotros mismos y le estamos mintiendo a los demás. Porque no queremos que los hermanos sepan que mi vida es un fracaso. No queremos que los hermanos sepan que constantemente yo me estoy deslizando hacia el pecado. No queremos que los hermanos sepan que no hay nada que se diferencie entre un inconverso y mi vida. Eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Así que cada vez que nosotros estamos viendo esto, pues Pablo nos llevó hasta este punto para que nosotros podamos ver, estar firmes en la fe. Ahora, si vieron la condicional dice, si en verdad permanecéis fundados, ¿saben lo que significa el fundamento? Si no hay un fundamento sólido, ¿qué pasa? Pues la casa se cae. Si no hay un fundamento sólido, no importa lo alto que tú quieras construir, ese edificio se va a caer. Y si no está firme, pues mucho menos. Así que eso es lo que el apóstol Pablo también le dice a los corintios. Miren sobre qué fundamento ustedes están edificando su fe. Y da una lista de cada una de las cosas en las cuales nosotros podríamos fundar nuestra fe. Pero si no es en Cristo Jesús, si no es en la fe que nos está dando esa libertad para vivir vidas cristianas, y no en la libertad que tenemos nosotros para vivir una vida libertina, pues aquí es donde vamos a empezar a ver esa fidelidad. A los creyentes de Tesalónica también les habló acerca de la firmeza. En su segunda carta exhorta a estar firmes en la doctrina que han recibido. Así que segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora es claro, estos versículos de las Escrituras y nos están enseñando la firmeza que debe haber en el Señor. Ahora, el mundo nos enseña acerca de la firmeza.
El mundo nos puede dar una definición clara de la firmeza. Todo esto que hemos hablado, la Real Academia de la Lengua Española lo define de la firmeza de esta manera. Lo define como adoptar una actitud decidida. También se refiere a estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. A entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Ahora, ¿notan todas las definiciones que trae acerca de firmeza? Pues basados en las definiciones que nos da el mundo, nosotros podemos corroborar y entender que la palabra nos está diciendo lo correcto. Ahora, esta clase de firmeza es la que Cristo tomó cuando fue a Jerusalén. Es la misma firmeza que Jesús tomó cuando fue decidido a morir por su pueblo. Esta clase de firmeza es la que tomó Cristo para que tú y yo estemos en esta posición. Él estuvo firme en su decisión a ir a Jerusalén por amor de su pueblo, no vaciló, ni se dejó dominar y abatir por las circunstancias que lo esperaban o lo apretaban. Más bien permaneció firme sin moverse porque sabía a qué había venido a esta tierra. Y por eso nada le hizo desistir de su propósito. Ahora, de esta misma manera el apóstol Pedro les dice a los receptores de su tiempo, que eran creyentes, obviamente, ¿no? Y que estaban siendo perseguidos por causa de vivir vidas cristianas. En 1 de Pedro capítulo 5, versos 7 al 9, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, verso 9, ¿lo tienen? 1 de Pedro capítulo 5, versos 7 al 9, perdón, no les dije la cita, así que, pero yo pensé que ya solamente con escuchar ya iban a ir directo a la cita. Perdón. 1 de Pedro capítulo 5, versos 7 al 9. Y me devuelvo al 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿qué debemos hacer? Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que lo que nosotros experimentamos, no pensemos que somos los únicos. No pensemos que somos los únicos los que estamos pasando por diferentes situaciones. Y podríamos hacer una lista de todas las situaciones que vivimos a diario. Podríamos poner en primer lugar el esposo, la esposa, los hijos, todo en general, y entonces pensaríamos, es que somos los únicos que estamos sufriendo esto. No, los mismos padecimientos sufrimos todos, porque todos estamos en la misma condición, pero tenemos un llamado a estar firmes en la fe. Esta fue la enseñanza que los creyentes del primer siglo recibieron y fue en la que perseveraron. Ellos no recibieron enseñanzas huecas y vacías acerca de cómo mejorar sus finanzas o los 9 pasos para vivir una vida espiritual saludable, como una meta de autosuperación personal. Ni estaban esperando que estuvieran domingo tras domingo o que los entretuvieran domingo tras domingo con enseñanzas huecas y vacías para que ellos se sintieran bien. Y podríamos poner como excusa, es que tuvimos una semana de tanta y tan dura persecución que necesitamos una predicación que nos anime. No, ellos no buscaban una predicación materialista y emocionalista que les levantara el ánimo. Ellos entendían que ser cristiano es algo serio y que para ser un creyente genuino es necesario tomar una posición y mantenerse firme. Ahora, para ser cristiano es necesario ¿qué? Tomar una posición y mantenerse firme. Es claro. Es por eso que nosotros en el capítulo 7 de Hechos podemos ver a Esteban. ¿Qué hizo Esteban? Se levantó contra los religiosos de su tiempo.
Y les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid al Espíritu Santo, como vuestros padres también, así vosotros. Ahora, esto es firmeza. Y no solo Esteban, sino también podemos ver hombres y mujeres a través de toda la historia, cómo se levantaron para que el nombre de Cristo fuera glorificado. Podríamos ver ejemplos claros. ¿Cuántos quisieran ser como Policarpo, que fue llamado ante el procónsul para dar evidencia de su fe? Y tan pronto el procónsul lo vio, lo primero que hizo fue apelar a las emociones, y lo vio tan viejito que le dijo: mira la edad que tú tienes, ¿vas a sufrir? Mira cómo te estás viendo, ¿realmente quieres sufrir por Cristo? Y él le dijo: ten piedad de tu avanzada edad, jura por la fortuna de César, arrepiéntete, quítense todos los ateos. En ese sentido, para los romanos, los cristianos eran ateos porque solamente creían en un solo Dios. Entonces esto, cada vez que ellos decían los ateos, se referían a los cristianos. Ahora, Policarpo lo que hizo fue que alzó sus ojos al cielo y con su mano señaló a todos los que estaban en el podio y dijo: fuera los ateos, los no cristianos. Ahora, podemos ver todo lo que sucedió con Policarpo. Fue amenazado con el fuego, fue amenazado con fieras, pero él no desistió. Y sus palabras fueron: 86 años le he servido, ¿a quién? A Cristo. Y nunca me ha hecho cosa perjudicial. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me ha salvado? Ahora, ¿cómo nosotros podemos blasfemar al que nos salvó? ¿Cómo nosotros realmente podemos vivir vidas que no le agradan a Él tan fácilmente? ¿Cómo nosotros podemos libremente perdernos en nuestras tentaciones y no sentir ni siquiera repudio por lo que nosotros estamos haciendo? Somos todos. ¿Saben qué? Lo más impactante de su vida fue que en la hora de su martirio daba gracias a Dios porque se contaba entre los mártires de Cristo. O podríamos mencionar a John Hus, quien fue un obispo y fue llamado también para dar fe o para retractarse en cuanto a la fe en Cristo. Y le dijeron con estas palabras: si confiesas humildemente que estás equivocado y renuncias a tus convicciones, si prometes nunca más enseñar esa fe, si públicamente niegas lo que antes predicabas, tendremos misericordia de ti y te devolveremos tu posición y tus privilegios anteriores. A lo cual él respondió: estoy a la vista de mi Dios, de ninguna manera puedo hacer lo que me piden. Si lo hiciera, ¿cómo podría enfrentarme después a Dios? ¿Cómo podría ver a los ojos a aquellos a los que les he enseñado? Ellos ahora tienen conocimiento y firme y cierto de las Escrituras y están armados contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo podría yo llevarles incertidumbre? No debo ni puedo valorar mi propio cuerpo más que la salud y la salvación de aquellos a los que he enseñado el camino de Jesucristo. Y al ver que no pudieron convencerlo, el 6 de julio de 1415 fue quemado en la hoguera. Eso es firmeza. O las palabras de Lutero, que se encontró en la misma condición. Él argumentó: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que adopto como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar
nada, perdón, y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia, que Dios me ayude. Ahora, estos son ejemplos de firmeza. Estos son ejemplos que nosotros podemos ver. Ahora, esos ejemplos no terminaron ahí. Podríamos estar todo el día mencionando a personas que realmente vivieron esa fe. La pregunta es, ¿cómo nos podemos mantener firmes? Pues Pablo asegura que eso se hace aferrándose con fuerza a las enseñanzas que hemos aprendido y por él y por los otros apóstoles. A los corintios Pablo les dijo, de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Cuando Pablo usa esta expresión, noten, cuando él está utilizando esta expresión, él está diciendo, las palabras no son mías. Lo que yo les he estado hablando no es por mi propia cuenta, es por la guianza del Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu Santo el que está hablando a su pueblo, es el Espíritu Santo el que está llevando a sus pueblos a una santidad, a que sean irreprensibles, santos y sin mancha delante de Él. Ahora que se paren firmes en la verdad, que no importa la situación que estén experimentando, se paren firmes. Ahora, esta es la firmeza. ¿Dónde está nuestra firmeza? Cuando tenemos que pararnos firmes para defender los principios bíblicos que van en contra de la verdad de Dios. Como joven, como niño, como adulto, ¿dónde está esa firmeza? ¿De qué manera les mostramos al mundo que su condición de pecado los está afectando? ¿Saben que la iglesia fue dejada con un propósito? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Alguien sabe? Yo sé que lo saben, pero la iglesia fue dejada en el mundo con el propósito de destapar las obras de las tinieblas y de manifestar públicamente que estamos en contra del matrimonio del mismo sexo, del adulterio, de la fornicación, del orgullo, de la autosuficiencia, de la idolatría, de la pedofilia, del empoderamiento femenino, de la ideología de género y de todo lo que atenta contra la verdad de las Escrituras. ¿Por qué estamos en contra de eso? Porque Dios está en contra. Esa es la verdad. Ahora la pregunta para ti es, como creyentes, ¿de qué manera estás siendo firme en su posición como hijo de Dios? ¿Te estás aterrorizando ante la situación que estamos experimentando? ¿O nos estamos aterrorizando? ¿No le estamos hablando al mundo de su condición de pecado? ¿Por qué? Porque queremos no ser maltratados, porque queremos que el mundo no nos mire mal. Hace unas semanas en Alemania, un pastor fue multado con $8,000 por hablar de pecado. Por hablar acerca del matrimonio homosexual, específicamente, por no estar de acuerdo con eso. Ahora, no fue solamente eso. La denominación a la cual él pertenecía, ya lo había multado varias veces por lo mismo, por hablar de pecado. La denominación a la que él pertenecía se retractó de las palabras que él estaba diciendo y pidió perdón públicamente a las personas que lo habían demandado. ¿Dónde está la firmeza? Pero ¿saben qué? El Señor es fiel. Porque en naciones donde la iglesia está muerta o casi muerta, el Señor está permitiendo que personas se levanten. ¿Y qué creen? El Señor está añadiendo a esta iglesia personas a tal punto que en iglesias que son menos de 20 personas en Europa, esta congregación ahora cuenta con 400 personas, porque el Señor está levantando un pueblo, porque el Señor está pidiendo firmeza. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de lo bonitos que somos? ¿Vamos a hablar de las maravillas que podemos llegar a hacer sin hablar de pecado? ¿Vamos a hablar de la manera en que tú puedes aumentar tu capital? Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es ser luz en medio de la oscuridad.
Y Pablo le dice a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que cuando Pablo le está hablando a los Gálatas acerca de firmeza, no pensemos solamente en la firmeza con la libertad que Cristo los hizo libres. Pensemos en todo lo que implica la palabra firmeza. La palabra firmeza implica que Dios nos llamó con un propósito. La palabra firmeza implica que nosotros nos paramos en medio de la situación y proclamamos que Cristo es Señor. Los creyentes del primer siglo no se amedrentaron cuando les pidieron que dijeran, César es Dios. Ellos dijeron, no, Cristo es Señor, aunque les costara sus vidas. Ahora, ¿qué tanto como hijos de Dios nosotros estamos dispuestos a vivir para Cristo? Tal vez pensamos, un cristiano debe vivir de esta manera. Pero el cristiano se ve en las dificultades, el cristiano se ve en las pruebas. No importa si tiene los pantalones rotos o no los tiene rotos. No importa si no le gusta ponerse corbata. El cristiano no es cristiano por ponerse corbata. El cristiano no es cristiano por vivir una vida que aparentemente parece buena cuando realmente está viviendo en un fracaso. El cristiano se ve tanto en lo privado como en lo público de la misma manera. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir con la firmeza que Cristo nos da. Pidámosle al Señor que tenemos tanto por qué agradecerle y sobre todo porque Él vino a morir por nosotros. Él vino a enseñarnos. Él no nos dejó solos. Dejó el Espíritu Santo para que nosotros seamos enseñados por Él. Y aparte de eso estableció pastores y maestros. Dejó una iglesia para que como cristianos nosotros crezcamos juntos. Así que no nos ha dejado solos de ninguna forma. Entonces, ¿por qué no estar firmes en la fe? ¿Por qué no vivir para la gloria de Dios? Cuando el Señor es fiel, cuando el Señor es verdadero. Y no importa las circunstancias que nosotros podamos experimentar, Él es fiel. Y como dijo al principio, el sello de esa firmeza es que el Señor conoce a los suyos. Grupo de alabanza. Señor, te damos la gloria a ti. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado, que nosotros podamos vivir para tu gloria, que tu gloria sea manifestada, Señor, no solamente, Señor, en la manera en que nosotros vivimos en este tiempo, sino en la manera en que la iglesia junta está viviendo, Padre. Señor, no se trata de vivir vidas solitarias, sí. Es algo que nosotros sabemos. No se trata de vivir un cristianismo en el cual yo no me relaciono con nadie. Señor, tú has expuesto, Señor, tu verdad. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que las cosas que nosotros tenemos que cambiar, Señor, que libremente las podamos someter a ti, que nos sometamos a ti voluntariamente y que vayamos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Señor, es tu fidelidad la que ha hecho que nosotros podamos estar en este lugar. Es tu fidelidad la que ha hecho que las puertas Cristo Jesús.
Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes traerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder.
Hermanos, no pensemos que la persecución no viene. La persecución ya está. No la esperemos como algo que ya viene o que está pronto a venir. No, ya está. Ahora, en Estados Unidos poco a poco lo vamos a ir viendo. Poco a poco nosotros estamos viendo a través de videos cómo han sido censurados por hablar de pecado. Poco a poco nosotros estamos viendo cómo la libertad religiosa se va a ir comprimiendo. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para agarrar una firmeza en el Señor y declarar que Cristo es Señor, sin importar las circunstancias? Ahora, ¿qué tiene más peso? ¿Este mundo o la eternidad con Cristo? Pues es hora de pararnos firmes. Es hora de que la iglesia se levante y empiece a declarar que solo Cristo es Señor. Pero mientras esto no sucede, la gente nos va a mirar como siempre nos ha mirado, como débiles, como indefensos, como que estamos dependiendo del mundo, pero no de Dios. Así que yo prefiero depender más de Dios que del mundo. Cada uno de nosotros piense en su posición y piense que nosotros estamos a las puertas de la venida del Señor. Es algo que nosotros debemos estar claros. Esto no es para asustar a nadie, no es para decirle a las personas el día del juicio ya viene, aunque viene, porque se supone que esa es la venida de Cristo. Y Cristo viene a juzgar al mundo. Así que si nosotros entendemos la venida de Cristo, nosotros como su pueblo no vamos a estar aterrorizados, sino que vamos a estar confiados y seguros, porque aunque haya tribulación, aunque haya peste, aunque haya hambre o desnudez, el Señor guardará a su pueblo. Así que el Señor los bendiga en Cristo Jesús.